Cuando en 2019 Sony abrió PlayStation Productions como una productora centrada en adaptar los videojuegos exclusivos de PlayStation al cine o la televisión, no tenía grandes expectativas en lo que pudieran lograr, ya que esta clase de obras todavía carga con el estigma de ser consideradas como producciones hechas con prisa solo para ganar dinero, aunque eso ha cambiado en años recientes. Esto se vio reforzado por su primera gran producción, la película de Uncharted con Tom Holland, que, aunque no es mala, es una película de verano que se olvida rápidamente y que está lejos de ser la mejor adaptación de videojuegos al cine. De aquí que, cuando finalmente recibimos The Last of Us, la serie de HBO y PlayStation Productions que adapta el videojuego de 2013, todos quedamos con la boca abierta, porque no solo los fans del videojuego quedamos complacidos con una historia fiel a la trama original, sino que el público general y la crítica quedó maravillada con la historia de supervivencia de Joel y Ellie, logrando superar en rating a la misma House of the Dragon episodio tras episodio y convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de HBO en años. Por esto, el día de hoy les voy a hablar de las virtudes y defectos de la primera temporada de The Last of Us. Antes de comenzar, te invito a que me sigas en YouTube o en mis redes sociales, ya que me ayudarías a que crezca el canal y a llegar a más personas. Veinte años después de que una enfermedad que convierte a las personas en monstruos destruyera la civilización, conocemos a Joel, un contrabandista de pocas palabras que es forzado por un grupo rebelde conocido como las Luciérnagas a transportar a Ellie, una chica de 14 años que es la única persona conocida que es inmune a la enfermedad. Pero lo que debería ser un trabajo fácil, rápidamente se convierte en un viaje peligroso y desgarrador a través de Estados Unidos, donde Joel y Ellie deberán aprender a sobrevivir juntos. Uno de los mayores retos a la hora de adaptar una historia de un medio a otro es que cualquier obra está hecha para aprovechar al máximo el medio en que nació, no siendo lo mismo contar una historia en un libro que en una película o una serie de televisión, por lo que al momento de adaptar es inevitable, si no es que obligatorio, que se tenga que hacer ciertos cambios para que una misma historia funcione en otro medio. Esto es especialmente importante en los videojuegos, ya que estos tienen una diferencia fundamental con respecto a cualquier otro medio. Es uno interactivo, donde nosotros podemos tomar el rol protagónico que hace avanzar a la historia, muy diferente al cine, la televisión o los libros, donde somos meros testigos de lo que el autor o director de turno nos quiere contar. En un videojuego, la jugabilidad será el eje fundamental sobre el que girará una trama, ya que ésta se desarrolla poco a poco, a medida que conversamos con los personajes, interactuamos con los objetos, exploramos los escenarios y vencemos a los enemigos en las batallas, siendo esta la principal razón de por qué, durante mucho tiempo, casi todas las adaptaciones de videojuegos a otros medios terminaban siendo un completo desastre, ya que al verlos como una forma barata de ganar dinero, no se hacía mucho esfuerzo en traducir lo que transmitía la jugabilidad al lenguaje cinematográfico, dando casi siempre películas de muy mala calidad. Pero esto ha empezado a cambiar de unos años para acá. Solo en la televisión, desde 2020, hemos recibido series como Castlevania, Arcane y Cyberpunk Edgerunners, que nos han traído historias de una enorme calidad que no solo han complacido a los fans originales de los juegos, sino ha traído a todo un nuevo público que probablemente ni sabe que estos originalmente eran videojuegos. A esta lista se le une en 2023 The Last of Us, la serie de HBO que adapta el videojuego homónimo de Naughty Dog de 2013 y que rápidamente se ha posicionado como una de las mejores adaptaciones de videojuegos de los últimos años. Como expliqué con más profundidad en un video hablando sobre cómo adaptaron esta serie, link en la descripción, este éxito sucedió en parte porque el videojuego original cuenta su historia mediante muchas cinemáticas y conversaciones que usan el lenguaje cinematográfico, lo que hace más fácil adaptar el juego a una serie de televisión de lo que sería, por ejemplo, adaptar Elden Ring, que es casi totalmente centrado en una jugabilidad muy difícil de adaptar a otros medios. Pero The Last of Us no solo se ha vuelto un éxito, sino un ejemplo de cómo hacer una buena adaptación, porque sus creadores han sabido alcanzar un equilibrio casi perfecto entre ser fiel a la trama original, recreando al calco escenas del videojuego, con la originalidad propia de la serie para adaptarla al formato televisivo.
Y es que, incluso con The Last of Us, un juego narrativo que es fácil de llevar al cine o la televisión, la jugabilidad sigue siendo un elemento vital que condiciona todo lo demás en el juego, incluyendo la historia, ya que ésta, por necesidad, siempre tiene que ofrecer momentos interactivos y variados, donde podamos tomar el control del juego y tener un mínimo de libertad de cómo se desarrolla la jugabilidad, que llevan a que siempre tengamos momentos de exploración, recolección de recursos y batallas contra enemigos o momentos de sigilo. En un juego, esto no es un problema, ya que la idea es que, por encima de todo, sea divertido. Pero en una serie de televisión, estos momentos pueden llegar a ser innecesarios o redundantes, por lo que es necesario cambiarlo para que funcione en formato televisivo, siendo en este punto donde muchas adaptaciones fracasan. Pero The Last of Us, en sus 6 primeros episodios, tuvieron un éxito arrollador donde otras adaptaciones han fallado, ya que pese a todos los cambios que vemos en estos capítulos, no solo se preserva el espíritu original del videojuego, sino que incluso se expande la trama original. Desde los primeros prólogos, con el científico dando una terrorífica predicción de lo que algún día podrían hacer los hongos, la doctora viendo horrorizada el fin del mundo que se avecina con la mutación del Cordyceps, el último día de Sarah que, sin saberlo, ve cómo todo a su alrededor se empieza a derrumbar, o cómo los infectados ahora están conectados por los hongos como si fueran abejas con mente colmena. Todos estos y más cambios que trae la serie no solo son un exitoso reemplazo a la jugabilidad, sino un añadido que explica mejor las ideas originales del juego, si no es que directamente agrega nuevo contenido igual o mejor. Esto permite que tengamos algunos de los mejores momentos de toda la serie. En primer lugar, la trama de Bill y Frank, cambiada casi por completo con respecto al juego original, teniendo no solo una trama mucho más feliz para los estándares de este horrible mundo, sino sirviendo como un hermoso paralelismo de lo que será la historia de Joel, luchar hasta el final por proteger a aquellos que amas. En segundo lugar, tenemos la trama de Kathleen, personaje original de la serie, cuyo deseo ciego de venganza contra Henry y Sam por haber ocasionado la muerte de su hermano, no solo le da una mejor justificación a su grupo, que en el juego solo eran unos cazadores que quieren matar a Joel y Ellie sin mayor motivo, sino que conecta muy bien con algunas ideas que serán centrales en las siguientes temporadas de la serie. Pero donde más se aprecia esto es en Joel, interpretado aquí por Pedro Pascal. El Joel original es un hombre estoico, de pocas palabras, que realmente no dice mucho sobre qué piensa o qué siente. En cambio, el de la serie, aunque parte de una base similar, es mucho más expresivo, transmite más claramente sus ideas, es más fácil entender sus motivaciones y ayuda a empatizar mejor con él. Algo reforzado por el hecho de que Pedro Pascal tiene una actuación superior al del juego original, siendo el mejor ejemplo de esto su encuentro con su hermano Tommy en Jackson, donde entendemos mucho mejor sus preocupaciones y el por qué desea entregar a él y a su hermano para que continúe su viaje. Mención aparte hago de Bella Ramsey, ya que aunque su parecido físico a la Ellie original no es tan grande como el de Pedro Pascal con Joel, su actuación es simplemente brillante, logrando en todo momento que sintamos que estamos viendo a la Ellie del primer videojuego, algo que mejora por lo fiel que es a la Ellie original y que los pocos cambios que tiene solo refuerzan el carácter y personalidad que ella ya tenía. El problema surge a partir del 7º episodio, donde este fantástico equilibrio entre fidelidad y originalidad se rompe, y no porque sea un mal capítulo o no traslade bien la historia original del DLC de Left Behind, todo lo contrario, resume a la perfección la trama original del videojuego. Lo que sucede es que el DLC original estaba dividido en 2 partes. Una trama en el presente, con Ellie buscando primeros auxilios para Joel, donde estaban los combates y momentos de sigilo que dan jugabilidad y diversión al DLC, y el flashback en el pasado, donde vemos el último día juntos de Ellie y Riley en el centro comercial. La serie se limitó a reducir a su mínima expresión la primera parte, ya que todos los combates son innecesarios de cara a la historia, y la segunda siempre fue una más enfocada a la narrativa, a disfrutar un momento de calma y alegría entre Ellie y Riley, por lo que es una sección del juego que se puede copiar y pegar sin muchos cambios en la serie y aún así funcionar a la perfección. Pero el que haya funcionado fue gracias al enfoque centrado en la narrativa que ya tenía el DLC original del videojuego, no gracias a algo propio de la serie, que más bien lo tenía difícil para hacerlo mal.
Donde sí se vuelve un problema es en el episodio 8, cuando Ellie conoce a David y su grupo de caníbales, ya que la serie repite la misma idea del episodio anterior: eliminar lo que antes era jugabilidad y copiar y pegar las cinemáticas originales, creando solo lo suficiente para complementar lo que sucede entre cada una. Pero al eliminar los momentos jugables, perdemos la batalla contra los infectados, donde se explica por qué Ellie confía inicialmente en David, o el momento donde ella escapa de este hombre, donde vemos cómo los civiles del pueblo se ocultaron en un refugio y donde se explica cómo Ellie y Joel eliminan poco a poco a los enemigos armados en las calles, dejando a David solo en el restaurante para que, una vez eliminado, puedan escapar. Esto convierte al episodio en uno donde el paso de David, de potencial aliado, a uno de los peores enemigos de la serie, suceda sin la misma sutileza del juego original, o que le den una importancia a sus seguidores en el pueblo que no lleva a ningún lado, porque una vez Ellie escapa, se enfrenta a David y se reencuentra con Joel, esta gente desaparece por completo por arte de magia, como si el tener enemigos en sus calles, un edificio en llamas y su líder muerto no les llamara para nada la atención, haciendo de este capítulo uno de los peores de la temporada. La situación mejora un poco de cara al noveno y último episodio, pero más que nada porque el videojuego original permite resumirlo en solo 40 minutos en la serie, y aún así hay detalles que le quitan brillo. A lo largo de todo el videojuego, vemos como Joel, nuestro protagonista, ha tenido varias batallas contra varios enemigos, viendo cómo es una máquina de matar despiadada, capaz de hacer lo que sea con tal de sobrevivir y proteger a quienes ama, por lo que la idea de verlo luchando contra un ejército de luciérnagas para salvar a Ellie no es una novedad. En la serie, en cambio, buscaron tener un nivel de violencia más realista, que hiciera de cada batalla una más impactante y valiosa para la historia, por lo que no solo redujeron el número de batallas con respecto al juego original, sino que hicieron que cada una fuera una más difícil, siendo una odisea para Joel poder enfrentar a 2 o 3 enemigos al mismo tiempo. Por esto, aunque la serie representó la batalla final de Joel contra las luciérnagas tal cual sucedió en el juego, acabando con docenas de hombres armados sin ayuda, rompe con la lógica que la misma serie había construido en sus capítulos previos. Probablemente, ya que no necesitaban tener muchos soldados para dar una jugabilidad divertida, hubiera sido mejor tener menos enemigos que trataran de enfrentar a Joel en el final, para así reforzar la idea de que las luciérnagas estaban en las últimas tras su viaje desde Boston. Peor aún, si es que jugaron a The Last of Us Part 2, este final de temporada se siente como una oportunidad perdida, ya que al limitarse a copiar el final del primer juego, perdieron la oportunidad de introducir elementos de la secuela. Y es que, como The Last of Us, el videojuego, no se planeó originalmente con una secuela en mente, esta presenta personajes que parten directamente del final del primer juego, pero que originalmente no estaban ahí, por lo que se sienten un poco sacados de la nada. Yo esperaba que la serie, mínimo, los mencionara para que su eventual aparición en la próxima temporada fuese más natural de lo que fue en el juego de 2020. Eso sí, tampoco pretendo decir que fuese un mal episodio, todo lo contrario. Fue un buen capítulo que resumió a la perfección el final del juego y que se entiende perfectamente, hayas jugado o no al juego original, solo que yo esperaba algo más que un buen resumen. Además, no es como que no tuviera buenos momentos, ya que la manera en que Joel se abre finalmente a Ellie, tratándola como una hija, o el cambio de su estado de ánimo en la pelea final, de la ira ciega del videojuego a estar en estado de shock en la serie, fueron brillantes. Mención especial quiero hacer de la hermosa forma en que la serie homenajea a los actores originales del videojuego, ya que a varios se les da la oportunidad de tener su momento de gloria, como Jeffrey Pierce, el actor original de Tommy, haciendo de la mano derecha de Kathleen en el 5º episodio, Troy Baker, el actor original de Joel, haciendo de uno de los seguidores de David en el 8º episodio, Meryl Dandridge, la actriz original de Marlene, repitiendo su mismo papel en la serie, o mi favorita, Ashley Johnson, la actriz original de Ellie, haciendo precisamente de la madre del personaje a la que ella dio vida. Y esto sin olvidar que el doblaje en español latino usa a los mismos actores de voz del videojuego, haciendo de la versión doblada una gran experiencia para quien jugara el videojuego en español. Muy estúpido. Bueno, creo que estamos desilusionados el uno del otro. ¿Qué es lo que quieres de mí? Admite que quisiste deshacerte de mí todo el tiempo. Tomé esta decisión por tu bien.
Vas a estar mejor con Tommy. Conoce la zona mejor que yo. ¿Te importo al menos un poco? Claro que sí. Entonces, ¿de qué tienes miedo? No soy ella, ¿sabes? ¿Qué? María me habló acerca de Sara y ¿Ellie? yo... Estás caminando por terreno peligroso. Yo lamento lo de tu hija, Joel. Pero yo también perdí gente. Tú no tienes idea de lo que es perder a alguien. Todos mis seres queridos también han muerto. O me han dejado. ¡Todos! ¡Excepto tú! Así que no me digas que estaría más segura con otro, porque la verdad es que solo estaría más asustada. Es verdad. No eres mi hija. Y sé bien que no soy tu padre. Cuando amanezca, y seguiremos nuestros propios caminos. The Last of Us, la serie, ha sido una experiencia muy curiosa, ya que sus 6 primeros episodios fueron un ejemplo brillante de cómo adaptar un videojuego, siendo fiel a sus momentos icónicos, pero no temblando en el pulso de cambiar cuanto hubiera que cambiar para adaptar la trama original, hecha para hacer un videojuego, al lenguaje de la televisión, siendo fieles al espíritu original de la obra de Naughty Dog, logrando que varios de sus mejores momentos fueran, parcial o totalmente, originales de la serie de HBO, siendo tan buenos que no solo complementan algunos huecos de la trama original, sino que son capaces de superarla en ocasiones. Pero al mismo tiempo, sus 3 últimos capítulos desechan ese impresionante equilibrio entre originalidad y fidelidad, sintiéndose en varias ocasiones como un mero resumen del videojuego, ocasionando que haya un conflicto entre la lógica más realista de sus primeros episodios con la de los últimos, especialmente el final, más cercana a la lógica de la jugabilidad original. ¿Esto significa que la serie es mala? Ni de broma, ya que este cambio de intenciones entre el inicio y el final de la serie, aunque no permiten, para mi gusto, que esta sea la obra maestra de la televisión que parecía ser en un inicio, no impiden que se mantenga como una gran adaptación que transmite a la perfección el mensaje e intenciones originales del videojuego de Naughty Dog, logrando ser, al mismo tiempo, una trama que alegrará a los fans del videojuego y un disfrute para quien ve esta historia por primera vez en la televisión, dándonos a todos una magnífica versión de la historia de supervivencia de Joel y Ellie y el cómo poco a poco se convierten en padre e hija. Ya quisieran otras adaptaciones como la serie de Resident Evil de Netflix tener al menos un cuarto de la calidad de The Last of Us en sus peores momentos. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, no olvides dejar algún comentario, hacer clic en me gusta, suscribirte o en la campanita, ya que no solo me interesa saber tu opinión, sino que me ayudarías bastante para hacer crecer el canal y que mis videos lleguen a más personas. Agradeciendo todo tu apoyo, te deseo un buen día, hasta pronto.